papel con relación y su relación con nosotros, cuál es la contribución, como nos señalaba Judy, a la estrategia de política internacional, a los intereses de Venezuela. Trataba de recordar algunas anécdotas de experiencias vividas con algunos de estos países. Yo tengo que comenzar hablando del caso de Brasil. Nadie puede negar la influencia de Brasil en América Latina, nadie puede dejar de reconocer el peso específico, pero ese Brasil que se ha construido a lo largo de los últimos, diríamos, 10 años. Pienso en los pueblos que están fundamentalmente al norte del Brasil y su gran identificación y su similitud con su identificación con el proyecto bolivariano, con el proyecto socialista. Creo que eso es un elemento muy importante. No dejo de pensar en el hecho de que la llegada del presidente Chávez y por supuesto y esa llegada empujada por la transformación de la conciencia del pueblo venezolano de alguna manera ha movido o ha contribuido a las transformaciones que se han dado en el continente. Si nosotros no empezamos a reconocer eso o no tenemos siempre presente esa situación, podemos pensar de que solamente estamos hablando de mapas y no nos damos cuenta que se trata de otras cosas, ¿no? La llegada de Lula, la llegada de Kirchner a Argentina, el compañero Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, en fin, todas las transformaciones que se han dado a lo largo de los últimos 10 años en América Latina, de alguna manera ha sido la contribución que ha hecho modestamente el pueblo venezolano, siendo ejemplo para otros pueblos de otros países, ¿no? Han avivado la voluntad y la posibilidad, porque le hemos dicho a ese pueblo, sí se puede. Pensando también en otra experiencia y en otra anécdota importante para entender la contribución de estos países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y perdonen que lo repita porque para no dejarlo solamente en el acrónimo, es que la estrategia imperial de convertir esto en un proyecto de los bancos de inversión como que no le salió muy bien. Yo creo, y esto es una opinión particular, que yo lo comentaba ayer, que el proyecto especulativo que se estaba montando alrededor de estos países, de alguna manera se les devolvió como un boomerang a quienes estaban pensando en eso. Estos países, en su conjunto, cada uno con su particularidad y con matices, por supuesto, aprovecharon mientras que el imperio estaba empeñado o está todavía en algunas áreas, empeñadas en la guerra en Afganistán, en Irak, en intervenciones militares en diversos países, sobre todo después del 2001, algunos de estos países, vamos a decirlo, aprovecharon sin someter a nadie, sin atacar a nadie, consolidar sus proyectos nacionales, ¿no? El mejor ejemplo de eso es lo que ha hecho China y en cierto sentido lo que ha hecho la India y Rusia, por supuesto. Uno tiene que pensar y decir, bueno, que como países tan diversos pueden tener intereses comunes, más allá de lo que pudimos mostrar el día de ayer, lo que mostrábamos ahí el día de ayer, cómo estos países pueden tener intereses comunes. Y yo creo que tiene que ver con el tema de la posibilidad del encuentro en la diversidad. Si uno vuelvo a pensar en Brasil, todo el potencial desde el punto de vista de reserva estratégica de la biodiversidad, una de las más importantes del mundo, las reservas de agua que contiene Brasil y esta parte del continente nuestro americano, y las potencialidades desde el punto de vista cultural también, no solamente de Brasil, sino de la India. En el caso de la India, yo señalaba ayer y tengo que recordarlo, 750 millones de personas viven de la agricultura familiar, producen su propio sustento. En el caso de Rusia, bueno, toda su tradición y toda su capacidad de recuperarse y de levantarse, luego de lo que se llamó el fin de la era soviética, sus capacidades tecnológicas, sus capacidades industriales, sus capacidades productivas y por supuesto los antecedentes que de alguna manera están presentes en la conciencia de ese pueblo.
En el caso de Sudáfrica, nadie puede negar tampoco la influencia que tiene el continente africano, como lo señalaba Reinaldo. ¿Qué encontramos nosotros entonces de común? Ciertos niveles de complementariedad. Yui me ha pedido que haga referencia al tema de las alianzas. La estrategia imperial, de alguna manera, cuando empieza a acuñar, por decirlo de alguna forma, casi que en términos de marketing, la idea del BRICS, buscaba de alguna manera que aprovechar la influencia de estos países en cada una de sus digamos, áreas de influencia territorial. En el caso de China, toda su influencia en el continente asiático, parte del Pacífico. En el caso de Rusia, pues de su influencia desde el punto de vista y la capacidad de aglutinar de alguna manera cierto conjunto de intereses y de países. El propio Sudáfrica, como ya lo dije, no sé si puedes pasar al siguiente lámina para que lo veamos un poquito mejor. Fíjense cómo el proyecto, digamos, de cómo estos países tienen la capacidad de aglutinar diversidad de intereses. Ahí falta mencionar tal vez la influencia de Brasil en el caso de Mercosur, UNASUR, la CELAC, etcétera, ¿no? Buena parte de los países latinoamericanos. La intención del proyecto imperial, cuando empieza de alguna manera a promover esto como una idea de marketing y de negocio fundamentalmente, era poder controlar sus áreas de influencia, es decir, disciplinar al resto de los países, ¿no? Por la vía de decir, bueno, si nosotros logramos convencer a Brasil, a China, a Rusia, a India, por esa vía nosotros podemos imponer las condiciones de una nueva etapa de gobernanza mundial. Nosotros en lo personal, y algunos de los que están aquí presentes, tuvimos la oportunidad de conocer de esta práctica, ¿no? Voy a señalar solamente un ejemplo. El acrónimo ICSA, que es Brasil, India y Sudáfrica, nace de un acuerdo que se produce entre estos tres países, si más no recuerdo, inmediatamente después del fracaso de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio en Cancún en el año 2013. Que me corrija, si fue en el 2013. Y este es un acuerdo porque lo que estaba planteado en la mesa, no voy a entrar en los detalles históricos, digamos técnicos, de que fundamentalmente estos países vieron en las condiciones de negociación que estaban planteadas, impuestas fundamentalmente por la Unión Europea y por Estados Unidos, vieron amenazadas sus proyectos nacionales y además que buena parte del movimiento social de estos países y de sus pobladores en general se opusieron a la agenda de intereses que pretendía que toda la economía fuera desregularizada, privatizada, etc. Entonces, estos países, por supuesto, conservando su agenda de intereses particulares, de alguna manera se plantaron en las negociaciones de la OMC junto con otros países y dieron cabida a este mecanismo conocido como ICSA. Estos tres países, digamos, pudiéramos ubicarlos quizás como un primer antecedente de la conformación de lo que hoy conocemos como BRICS. Ciertos analistas, sobre todo surafricanos, han criticado el hecho de que Sudáfrica se incorpore a los BRICS porque consideran que el espacio natural para fortalecer su política internacional es la relación con Brasil y con India, y que poco o nada tendría que ganar de una alianza con China y con Rusia. Digamos que pudiéramos ubicar el primer antecedente, ¿no? Cuando ustedes ven el recuadro donde están los países conocidos como el G20, yo aquí quiero tocar un tema que ayer señalaba, ¿no? Tal vez, perdone si no se entendió bien. Cuando hablamos de la crisis, no estamos hablando de cualquier crisis, de la crisis económica. Mucho se ha dicho de que estamos en una crisis civilizatoria. Y eso implica que el sistema de gobernanza mundial, tal cual y como lo conocimos hasta el año 2008, y todavía quedan rezagos importantes de ese proceso, digamos, entró completamente en su fase, digamos,
más crítica, yo señalaba que era, si no tenían legitimidad, pues quedaron mayor en evidencia las debilidades de estas instituciones. Estoy hablando de las instituciones de los sistemas de Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio y todo lo que implica lo que se llamaba el sistema multilateral. Hasta ese momento, al menos en apariencia, ciertos conflictos, ciertos intereses se resolvían, unos más que otros, en estos espacios. Luego que se agudiza la crisis capitalista a partir del año 2008, ya estos espacios no son suficientes, o lo que nos ha enseñado Judy cuando nos hace mención de Mesaro, sobre que no estamos en una crisis política cualquiera, sino estamos en una crisis de la política, es decir, ya la negociación diplomática, la negociación, al menos en la formalidad, en la apariencia, desaparece y lo que queda es la imposición por un país, por supuesto con sus respectivos acólitos, de la guerra y de las posibilidades de al menos negociar políticamente a la solución a las diferencias y a diferentes conflictos, ¿no? Entonces, por supuesto, toda la discusión sobre cómo salir de la crisis se desplaza al llamado G20. El G20 tiene su origen en la discusión de lo financiero, es decir, ahí se discutían los temas fundamentalmente relacionados con el Fondo Monetario Internacional. Yo tengo la opinión de que realmente ahí se está definiendo de alguna manera u otra el futuro de la humanidad. Mucho se ha dicho de que, bueno, si Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica representan una alternativa al sistema hegemónico, es decir, ¿qué significa eso? Y ahí quizás trato de responder a algunas de las intervenciones que se hicieron aquí. ¿Qué significa que estos países de alguna manera le estén dando legitimidad? Por ejemplo, cuando se comprometen a hacer un aporte al Fondo Monetario Internacional, un poco para tratar de reforzar esto, o que permita que ciertas discusiones, ciertas decisiones se tomen en el G20. Yo creo, quizás, bueno, no falta aquí por ahí alguien que diga que uno tiene una visión reformista del asunto, ¿no? Pero yo creo que hay un tema que tiene que ver con el hecho de que, si bien es cierto que estás participando de esos espacios, también es cierto que estás construyendo y se están abriendo posibilidades para contrarrestar, o sea, tener un contrabalance con relación a lo que hasta ahora se había conocido como un mundo unipolar.